Buenos días, bienvenidos amigos de este programa Contexto, a una nueva entrega, en este caso hecha por mí, por uno de los fundadores, que he estado últimamente yendo y viniendo por razones laborales. En esta ocasión vamos a tener una entrevista con una persona que creo que una vez estuvo aquí en las elecciones del 2020, pero que ahora viene ya en otra condición, en la misma condición política, pero en otra perspectiva. Se trata del diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, que además es vicepresidente del partido Opción Democrática. Hay que señalar que este partido, que fue fundado en el 2014 y que era presidido en aquel momento por Minú Tavares Mirabal, que todavía fue reelecta recientemente como presidenta del partido, inició un proceso de integración, de fusión con Alianza País, que dirige el licenciado Guillermo Moreno, abogado. Perdón. Y esa fusión recientemente, en este año 2022, se solicitó a la Junta Central Electoral, ya que ambos tenían el reconocimiento previo a la fusión. La Junta lo autorizó y ya están cada cual por su lado, haciendo sus esfuerzos de crecimiento en los distintos sectores del país. Bueno, y evidentemente reconstruir un partido que se había disuelto dentro de otro es una tarea ardua. ¿Cuál es la situación, José Horacio, actual de Opción Democrática y cuáles son los ejes por los cuales una persona podría interesarse en el partido? Es decir, porque la gente se interesa por los partidos por algo. Tú una vez contabas que cuando hiciste la campaña de diputado, la gente decía, ¿dónde está lo mío? Entonces tú le decías, no, eso no es lo que estamos nosotros ofertando. ¿Cuál es la situación del partido y cuáles serían esos ejes centrales actualmente? Bueno, en el partido acabamos de celebrar hace menos de un mes nuestra convención nacional. Ajá. Y en esa convención nacional participaron más de 400 delegados habilitados para participar y ahí escogimos el liderazgo del partido y las autoridades que deben conducir el partido por los próximos 2 años hasta el año 2024. En esa convención, bueno, elegimos o ratificamos a la compañera Minú como presidenta del partido hasta el 2024. Fui electo vicepresidente, elegimos al compañero Franiel Genao como secretario general. Es un joven que yo lo conocí al calor de la lucha social hace más de 10 años atrás y ahora estamos militando juntos en Opción Democrática y fue uno de los jóvenes más activos en las luchas desde el 4%, la Marcha Verde y toda la lucha social en los últimos 10 años en el país. Y además fueron elegidas otras 16 compañeros y compañeras a conformar la dirección política del partido, en su mayoría jóvenes, muchas mujeres. Es un partido... ¿La mitad? Sí, la mitad. Además, más de la mitad son mujeres de la dirección política. Me parece que de 19 miembros, 10 son mujeres, 9 somos hombres. Y mucha gente joven. La edad promedio del partido, nos comunicaba nuestro secretario de organización, el compañero Miguel Alejandro Martínez, es de 33 años de edad, de la matrícula de membresía que tenemos registrada hasta el momento. Y estamos en este proceso. Se conformaron las diferentes secretarías de trabajo para el trabajo político, para el crecimiento, para la definición de programática, de la oferta programática que le hace Opción Democrática al país.
y estamos en un proceso de crecimiento. ¿Por qué alguien decidiría militar o entrar a Opción Democrática? Bueno, porque quiere una alternativa política progresista en nuestro país. ¿Y qué significa eso? Bueno, un partido que luche por la justicia social, que luche para combatir las desigualdades, que luche para defender y proteger el medio ambiente, adoptar medidas para, como país, enfrentar el cambio climático y adaptarnos a la amenaza que eso significa. Un partido que luche por los derechos humanos, por el entendimiento de que la dignidad humana y su respeto y protección es la función esencial que tiene el Estado. Y por eso luchamos. Entonces nosotros queremos sumar personas a Opción Democrática por esas ideas que compartimos y esos valores universales que nos identifican. No por el interés de llegar al Estado para disfrutar de privilegios, sino más bien para combatir esos privilegios, para ver el Estado como una herramienta, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que permita lograr una economía que genere riquezas, pero que esas riquezas puedan ser redistribuidas de mejor manera en la sociedad, para combatir esa desigualdad que nos tiene sumidos en estos niveles de inseguridad, por ejemplo, que no es cierto que se combaten aumentando penas en leyes, y No sí, matando gente. o matando a nadie. Eso revela solamente el fracaso del Estado en generar un Estado, una sociedad de bienestar general y colectivo. Hay un tejido social roto y eso se pone en evidencia con los altos niveles de inseguridad ciudadana, y ese tejido social se recompone siendo capaces de hacer y asegurar que todo el mundo pueda vivir bien, con dignidad. Mira, Y para eso hace falta buena política y en eso estamos comprometidos. Sí, ese es el lema de Opción Democrática, la casa de la buena política. Hay algunos elementos que son muy importantes diríamos, en esa propuesta política que hace Opción Democrática. Y tú, más que nadie, que estás en el Congreso, sabrás la importancia que está cada día más tomando el tema de la seguridad social y su reforma. Quizá uno de los elementos más agobiantes para la familia dominicana, jóvenes, menos jóvenes, trabajadores y ya viejos en edad de jubilarse, es que es un sistema de seguridad social que no ofrece ninguna garantía ni da beneficios definidos. Hay una movilización que cada vez mayor en la sociedad en torno a este punto sobre la definición de la reforma de la seguridad social, pero no se avanza. Creo que se sometieron algunas propuestas. La coalición por una seguridad social digna, que la encabezan sobre todo organizaciones sociales como el Colegio Médico, como la Asociación Dominicana de Profesores, entre otras, tienen una propuesta muy concreta de transformar la lógica del sistema de ser un sistema para hacer negocios a un sistema para ofertar servicios públicos universales a la ciudadanía. En ese sentido, y dado que tú estás además en el Congreso, y ustedes esperan incrementar su participación en el Congreso en las próximas elecciones, ¿qué le dice a la sociedad y a la coalición Opción Democrática como partido? Mira, el tema de la seguridad social es uno de los temas, son un eje central para nosotros, de vital importancia. ¿Qué nos permite la seguridad social? Tener acceso a servicios universales de salud, en principio debería asegurarnos eso, y también asegurarnos pensiones dignas en el momento en que una persona ya no pueda seguir trabajando, ya sea por llegada a la vejez, agotada ya toda una vida, ¿verdad?, laboral, o por un motivo de discapacidad o incapacidad
para trabajar, que también debe estar contemplado en un sistema de seguridad social digno. Y por eso es que abogamos y por eso es que propugnamos. Lamentablemente 20 años ya han pasado desde que se aprobó la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y ha llegado el momento, hace ya un tiempo. Según la ley, a los 10 años debió haberse revisado. Y luego se ratificó que se tenía que hacer una reforma integral a principios del año 2020 y han pasado ya 2 años. Este gobierno no ha enviado al Congreso Nacional cuál es su propuesta de reforma integral al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y el Congreso conformó una comisión bicameral que estuvo haciendo un periplo por todo el país y hizo vistas públicas en las diferentes regiones, en el este, en el sur, en la región del Cibao, en el Gran Santo Domingo. Y lamentablemente el trabajo se quedó estancado. De alguna manera se encuentra enchivado. Está en el Consejo Económico y Social. Bueno, pero es que el Consejo Económico y Social no puede suplantar al Congreso Nacional. Claro. El Congreso Nacional tiene que hacer su trabajo. Ahí estamos los representantes del pueblo dominicano y es el espacio donde se deben reformar las leyes. Y esta es una ley, la ley 87-01. Entonces, el Congreso Nacional no puede eludir o evadir su trabajo simplemente esperando que un consejo que viene siendo un brazo del Poder Ejecutivo, y es porque consultivo, así además. es simplemente consultivo, y como está diseñado en la Constitución de la República, ese consejo viene siendo un brazo del Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo tiene que hacer su trabajo con independencia del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo tenga un rol importante porque al final cuenta con la mayoría política dentro del Congreso para poder decidir. Y por eso es importante que el Ejecutivo se manifieste y exprese cuál es su propuesta de reforma a la seguridad social. No lo ha hecho. A mí me parece sumamente interesante lo que se está haciendo ahora mismo en Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado una reforma bastante profunda al sistema de pensiones. Dice que va a eliminar la AFP. No, pero cuando uno lo lee, eso dice el titular. Pero cuando uno lo lee, no se está hablando de eliminar la AFP, lo que se está hablando es un sistema mixto. Que se haga voluntario. Y se haga voluntario y opcional. Que no sea obligatorio. Quien quiera, de manera personal o individual, mantener un sistema de capitalización individual y hacer aportes para poder ver aumentado su pensión al momento de retirarse, lo puede hacer, y qué bien, ¿verdad? En una economía abierta, de libre mercado, eso debe ser posible, pero también en un Estado social y democrático de derecho, el Estado tiene una responsabilidad social de asegurar una pensión universal digna a todas las personas. ¿Y salud? Y salud. Y entonces ahí viene entonces la reforma que se está implementando o que ha propuesto el gobierno, en este caso de Chile, que nos puede servir de parámetro y de ejemplo, donde se crea también un sistema público a modo de reparto que garantice una seguridad de con cuánto la persona va a salir pensionada. Beneficio definido. Definido. Porque actualmente, en el modelo actual, no se puede tener definido de cuánto va a ser tu pensión, porque va a depender de cuántas cotizaciones pudiste haber hecho, de cuánto es tu salario, de cómo se pudo haber cambiado en el camino, y no permite tener ninguna seguridad. Contrario, por ejemplo, a cómo es el régimen o el sistema en el que están los maestros, que pueden tener garantizado con cuánto van a salir pensionados, y otros entes del sector público, incluyendo los propios legisladores, que podemos tener asegurado eso. Y además que creo con 1 o 2 legislaturas. Sí, desde la primera se garantiza, ya alcanzada una determinada edad, por supuesto, una pensión con un monto definido. Pero todos los dominicanos tienen derecho a saber con cuánto se van a pensionar, dependiendo de cuántos años hayan trabajado, ¿verdad? Y cuánto aporte hayan hecho. Pero actualmente eso no es posible en el régimen actual. En el sistema actual, yo creo que eso será claro cuando comiencen a salir las primeras pensiones de este sistema. Porque cuando se vea que con lo que la gente saldrá pensionada, todavía faltan más de 10 años. Faltan cerca de 10 años, una suma irrisoria con la que no se puede vivir. Entonces yo creo que llegará el momento y el entendimiento de que la gente no va a aceptar eso. Y entonces ahí el gobierno de turno se va a ver obligado a plantear cuál va a ser su reforma a ese sistema y a ese modelo que no garantiza pensiones dignas y que sí garantiza un gran negocio muy jugoso y muy sustancioso a quienes administran estas pensiones. El caso del sistema de pensiones creado por la ley 87-01 es realmente una cosa terrible, porque en el caso de Chile que tú mencionas, que fue donde surgió el sistema de capitalización individual de la seguridad social, es decir, que la gente, en vez de sus cotizaciones, que son combinadas
la que pone el patrono, la que pone el empleado. En el caso de Chile, el patrono no pone nada todavía. Solamente la ponen los trabajadores. Y el Estado, que comenzó en el pasado, en los gobiernos anteriores, de Lagos, de Bachelet, comenzó a hacer algunas pequeñísimas reformas para complementar las pequeñas pensiones que se otorgaban a través del régimen de capitalización individual. Pero el problema es que en Chile había un sistema de pensiones masivo de reparto en el año 81, que fue cuando se creó, se cambió el sistema. Y esas personas pasaron al nuevo sistema. El problema es que aquí no existía prácticamente nada. Lo del Instituto Dominicano de Seguridad Social eran, creo que un 2% de la población, y las personas que tenían los salarios más bajos. Todavía andan por ahí los trabajadores cañeros exigiendo que le honren sus pensiones de aquel sistema que ya fue liquidado. Pero es bueno decir, Julio, que ese sistema de capitalización individual a través de las AFP, que como usted dice, surgió en Chile y que implementamos aquí en el año 2001, solamente existe en unos 19 países del mundo ese sistema. 18 ya. No, claro, 19, y muchos de ellos ya lo han ido... Llegó a 33. Y se ha ido desmontando. Se ha ido desmontando porque se ha demostrado a lo largo de las décadas cuando pasa que no funciona, que no es efectivo para garantizar pensiones dignas. Entonces nosotros tenemos que ir revisando a ver cuál es el camino que va a tomar la República Dominicana cuando, por la experiencia de otros países que ya tienen más tiempo implementando ese sistema, se ha demostrado que no funciona, que no resuelve el problema. Sí. Entonces, eso tenemos que irlo pensando ahora. Otro de los países que se ha prometido también enfrentar el tema del modelo de capitalización individual, que en Chile se llama AFP, aquí también, es Colombia. Colombia, con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, ha prometido también hacer una reforma integral. Y es un movimiento general de casi, no solamente América Latina, sino donde haya habido o hubo esos sistemas, se ha demostrado que no cumplen la labor para la cual fueron creados, que fue garantizar un retiro digno a los envejecientes o a las personas de, creo que es 60 años en el caso dominicano, 60 años de edad. A partir de ese momento se puede o se debe iniciar el proceso de pensiones. Pero si aquí usted no tiene 360 cotizaciones pagadas, aunque llegue no a 60, a 80, no le dan la pensión. Entonces, es algo que hay mucha conciencia ya a nivel de los movimientos sociales, y hay un movimiento que reagrupa a muchas organizaciones sociales, profesionales, etcétera, en esta coalición por una seguridad social digna. Tenemos que hacer una pausa y regresamos inmediatamente con otros temas con José Horacio Rodríguez. Bien, amigos, continuamos la conversación iniciada en el segmento anterior con José Horacio Rodríguez, vicepresidente del partido Opción Democrática y diputado al Congreso Nacional por esa organización. Hablando de diputación, las elecciones van a ser dentro de un año y algo. Un año y algo. Primero las municipales, que son en febrero, y después las nacionales y congresuales. He visto que hay muchas personas interesadas en Opción Democrática en candidaturas locales, ya sea de regidores, ya sea de diputados provinciales o zonales. He visto menos interés en la candidatura presidencial, no sé por qué. Pero, ¿cuáles son sus expectativas? Ahorita, antes de comenzar,
el segmento anterior, hablábamos fuera de cámara sobre como un plan de crecimiento que se ha propuesto Opción Democrática. Pero hay algo que yo te pregunto aquí para que la gente lo pueda saber. Cuando tú te organizas en cualquier organización política tradicional, tú vas o a un comité de base o a, yo no me acuerdo qué otra tipo antes eran las células en los partidos de izquierda. Supón que yo mañana digo, bueno, vamos a integrar aquí al amigo que está detrás de la cámara. ¿Cómo se organizan la gente en Opción Democrática? ¿Es por territorio? ¿Es por asambleas? ¿Es por qué? Sí, son redes. En los estatutos está establecido como redes de base y estamos justamente en este momento conformando esas redes. Y son redes que están definidas por territorios, pero que también pueden estar definidas por intereses temáticos. Entonces, hay redes territoriales, pero también hay redes que se conforman por intereses específicos, como por ejemplo el ámbito de la cultura, el ámbito del deporte y demás. Entonces, en eso estamos trabajando y nuestro secretario... Son como asambleas, más o menos. No, son como si fueran núcleos. Son como núcleos o células. Okay. Entonces... que se hace una red de ellas. Sí, sí, exacto. Se conforman redes municipales, okay, que es la unión de varias redes de bases que integran un municipio. Y en ese proceso estamos ocupados ahora, conformando e integrando esas redes que nos permiten, ¿verdad?, irnos expandiendo por el territorio y teniendo una mayor presencia a nivel nacional. Pero el partido está creciendo mucho y cada semana se integran decenas de gente nueva al partido. ¿Qué tiene distinto Opción Democrática que no tienen otras organizaciones progresistas? ¿Sí? ¿Qué lo caracteriza? Tú me dijiste ahorita lo de la juventud. Eso es muy importante porque aquí la mitad de la población es de menos de 35 años o más, creo. Pero, digamos, ¿qué ejes temáticos son los que atraen a la juventud a Opción Democrática? Bueno, yo creo que algo que ha motivado a muchos jóvenes a integrarse a Opción Democrática ha sido ver la experiencia de que como partido progresista y emergente que recién ha surgido, fuimos capaces de ganar una diputación a nivel territorial con la primera mayoría, como lo hicimos en el año 2020, que es el caso en el caso de la diputación nuestra, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que sirvió de motivación, de espíritu a mucha gente joven, de ver lo posible, de ver la política como algo, la política electoral como algo más cercano, y para lo cual no se necesita contar con cifras millonarias para ganar una elección. Y eso a mí me porque ustedes llena de inspiración y no tienen motivación. financiamiento de la Junta. No recibimos financiamiento de la Junta Central Electoral todavía, algo que creo que tiene que ser corregido, porque para garantizar un mínimo de equidad en la participación electoral, ¿verdad?, tiene que haber un mínimo para todo el mundo. Y sobre todo son reconocidos. Claro, una vez es reconocido el partido. Y yo creo que ese ejemplo, Julio, de cómo ganamos esa diputación en el 2020, que fue un esfuerzo colectivo, que la juventud se tiró encima de esta candidatura y la asumió como propia. Yo me encuentro a la gente que me decía, mira, tú eres el candidato de mis hijos. Mis hijos me hablaron de ti, me dijeron que votara por ti. Y eso ha servido como de referente a segmentos de la juventud dominicana que desean verlo replicado en otros territorios. Y eso en particular, ese ejemplo de éxito a nivel local, generó inspiración, motivación y estímulo para que mucha gente se acerque y devolverle la esperanza, o que surja por primera vez la esperanza, en el caso de los más jóvenes, de que la participación política es necesaria, es posible y se puede hacer de una manera que se parezca a nosotros como jóvenes. Yeah. Y yo creo que eso ha sido fundamental, entre quizás otras cosas. Me parece que además ustedes, además de la defensa de la democracia bien entendida, democracia con derechos y con obligaciones, ustedes también, diríamos, tienen temas que no son los comunes diríamos, de la izquierda o las organizaciones progresistas en este país. Temas generacionales, temas de libertad sexual, temas de
el tema de las 3 causales y el aborto, que aunque otros también la apoyaron, no se volcaron como ustedes Sí. a esto. Sí, porque fíjate, hay una juventud que viene, y yo lo he visto desde hace más de una década en nuestro país, organizándose a luchar por causas específicas en las que cree. Lo ha hecho contra la corrupción y la impunidad, lo ha hecho a favor de La la Marcha educación, lo ha hecho en defensa del medio ambiente, por ejemplo, contra la cementera en los Haitises, en su momento contra la instalación de la Barrigol en Pueblo Viejo, Sí. Cotuí. Pero también por el tema de las causales que ha movilizado a muchas jóvenes, sobre todo mujeres. El tema de los derechos de la comunidad LGBT, jóvenes que se han ido movilizando y que cada año marchan en el mes de julio. Que no tenían una casa. Y entonces no había ningún interlocutor político hablándole a estos sectores. Sí. Entonces, en la medida en que surge Opción Democrática con un compromiso firme por la defensa de los derechos humanos, que incluye los derechos de Sexuales. todos estos grupos, entonces aquí se ve que por fin hay un interlocutor político que me habla, que me defiende, que me toma en cuenta. Y eso ha hecho, ¿verdad?, que a Opción Democrática llegue mucha gente, ¿verdad?, de toda esa diversidad que compone a la sociedad dominicana también. Y yo lo celebro. Eso es positivo. Claro. La política debe servir para integrar y para unir. La buena política busca integrar y unir en lugar de dividir y segmentar a la sociedad. Y eso estamos haciendo desde Opción Democrática. Bien, yo pienso que hay otros temas, como el tema medioambiental, que lo acabas También, claro. de mencionar. Recientemente ha habido un resultado no muy satisfactorio de la reunión mundial en Egipto, de la COP27 en este caso, que se reúne cada año. Sí. Estamos viendo claramente los efectos del cambio climático. Si esa lluvia de aquel viernes terrible que en 3 horas tiró más agua que un mes entero, la falta de infraestructura, como son los alcantarillados. Yo creo que el tema del medio ambiente, en el caso nuestro, un país que está dentro de los primeros países en vulnerabilidad climática, es decir, si comienzan a derretirse los polos, los hielos de los polos, el nivel de las aguas van a subir, y eso es lo que prevén los científicos. Ahora mismo acaba de ser electo como presidente de la Academia de Ciencias un gran defensor del medio ambiente, como es Eleuterio Martínez. ¿Ustedes ponen esto dentro de sus prioridades? Sí lo es. A tal punto incluso que hemos conformado la Secretaría de Medio Ambiente del partido para trabajar esos temas y, por un lado, acompañar la lucha ciudadana en defensa de los ecosistemas que se da en todo lo largo y ancho del territorio nacional, asambleas ambientales que se dan, la lucha por el agua, pero también para ir definiendo las políticas que como partido defendemos y por la que abogamos. Y la secretaria de Medio Ambiente del partido es la compañera Stacy Toribio, del municipio de Santo Domingo Este, y ha sido la elegida, jovencita. sí, bien joven, y ha sido elegida como secretaria de Medio Ambiente del partido. Estará desarrollando un trabajo para priorizar ese tema específicamente desde Opción Democrática. Mira, el país está últimamente un poco convulso con este tema de las repatriaciones sobre todo de haitianos. Ayer la cadena norteamericana CNN publicó que se han constatado varios cientos, casi 2.000 casos de menores de edad no acompañados que han sido repatriados. La política migratoria de un país está definida en sus leyes, evidentemente, y no se puede, diríamos, justificar que se violen en permanencia esas leyes. Sin embargo,
nosotros tenemos un sistema económico que en los últimos 40 años se ha nutrido de esa mano de obra indocumentada. Es decir, aquí hay un problema de inmigración indocumentada haitiana, porque yo no diría ilegal, es ningún ser humano es ilegal. No porque ellos hayan decidido entrar aquí, sino porque llegan y van a la construcción y le dan trabajo, van a la agricultura y le dan trabajo, no le piden papeles, van al turismo y no le dan trabajo, van a los servicios y también le dan trabajo. Es decir, ha habido un descuido general de las autoridades, pero ha habido también un aprovechamiento de parte de los empleadores, de los poseedores del capital. Tú vas a cualquier construcción y es 80-90% de ciudadanos haitianos. Ahora mismo se está, según las declaraciones del gobierno, haciendo un esfuerzo por corregirlo, pero se han verificado en ese proceso procedimientos que podrían ser violaciones de los derechos humanos. Ese caso de los niños es terrible. Y la denegación de servicios ya enfrente de un hospital a mujeres parturientas. Es decir, ¿qué posicionamiento toma en este caso? ¿O le es indiferente o tienen opiniones ya contundentes sobre lo que se está presentando? Mira, aquí en el periódico Listín Diario de hoy dice que sectores repudian críticas de los Estados Unidos. Por un comunicado que hizo la Embajada norteamericana advirtiendo que las personas de tez oscura se cuidaran, y andaran con su pasaporte y esto y lo otro. ¿Qué les parece esta situación a ustedes? A mí me parece lo que está ocurriendo que es algo bastante vergonzoso para la República Dominicana. Esto es el reflejo de una falta total de política migratoria que no ha existido nunca, y eso es responsabilidad del presente gobierno y de los gobiernos anteriores que hemos tenido. Aquí no ha habido política migratoria, porque para tener una política migratoria nosotros tenemos que definir, uno, hacer un levantamiento de cuál es la necesidad que como país tenemos de mano de obra migrante, porque existe esa necesidad. O si no, salgamos a preguntar a cualquier ingeniero de la construcción si podría construir una obra o levantar un edificio sin mano de obra migrante. Al día de hoy no podría hacerlo. Podemos planificarnos para quizá hacer un esfuerzo de elevar los salarios en el sector de la construcción y hacer unos procesos de capacitación y de incentivos para que dominicanos cumplan ese rol. Pero eso tendría que tomar un tiempo. Mientras tanto, se detendría todo el sector construcción si nosotros cortamos por completo y de manera absoluta la mano de obra migrante. Y la agricultura. Pero en la agricultura igual, y para allá iba. En la agricultura igual. El sector agrícola se detendría y no podríamos suplir las necesidades de alimentar a la población dominicana si detenemos la producción agrícola, cosa que sucedería si tuviéramos una varita mágica para de manera respetuosa, cumpliendo con los derechos humanos, hacer desaparecer toda la población migrante indocumentada en el país y aplicar el 80-20. Se detendría y se paralizaría la producción agrícola. Entonces, en estos días yo he estado viendo artículos que hablan sobre cuánto le cuesta al país la mano de obra migrante, pero yo pienso que también hay que hacer investigaciones de cuánto aporta al país la mano de obra migrante. Por décadas, la principal actividad económica del país, quizás hasta los años 70 o los años 80, fue la producción del azúcar, que se sostuvo y se sigue sosteniendo y sigue siendo una producción importante sobre la base de la explotación de mano de obra migrante. Entonces, ¿cuánto aporta al Producto Interno Bruto el sector agrícola, el sector de la construcción, los sectores del servicio, donde la mano de obra migrante es fundamental para su sostenimiento? Entonces, yo pienso que este tema tenemos que verlo con la cabeza fría. Si somos hombres que aspiramos a administrar el Estado o estamos desde el Estado, tenemos que verlo con cabeza fría, viendo los aportes también como las desventajas y el sacrificio que significa la migración, porque tiene sus beneficios y tiene también su parte perjudicial para el país. Entonces tenemos que ver eso en una balanza y en un equilibrio y determinar, ok, la República Dominicana para tener una política migratoria tiene que definir cuánta mano de obra migrante necesita, en qué sectores
de la economía la necesita. Y pasar a regularizarla, la que se necesita. Bueno, hubo un plan de regularización. Pero al en el final fue un 2015. fracaso porque no se le dio continuidad. Sí. Eso no respondió a una política migratoria, eso respondió a una presión de una sentencia del Tribunal Constitucional que Sí. era violatoria de los derechos humanos, porque pretendía de golpe y porrazo eliminar la nacionalidad a cientos de miles de descendientes de migrantes que ya la habían adquirido por derecho, Sí. por haber nacido y vivido toda una vida en el territorio dominicano. Entonces, yo creo que este tema lo tenemos que abordar con cabeza fría, definiendo una política migratoria, y por eso abogamos en Opción Democrática, por tener una política migratoria clara y hacerla cumplir en el marco de nuestras leyes. Que si hacemos cumplir nuestras leyes, establecemos una política migratoria y la ejecutamos cumpliendo y garantizando los derechos humanos, ningún país del mundo puede criticar a la República Dominicana por eso, porque somos un Estado soberano. Y países como Estados Unidos también han demostrado que violan derechos humanos, porque vimos unas imágenes humillantes, también vergonzosas, de ver cómo vaqueros iban dándole latigazos a migrantes haitianos. Y eso es injustificable. Esas no son las formas de regular la migración en ningún país. Entonces los Estados Unidos sobre eso también tienen una doble moral, porque quiere que otros países apliquen regulaciones que ellos mismos no son capaces de aplicar en su territorio. Ahora, nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros, como dominicanos, y de hacer cumplir las leyes, y de definir esa política migratoria que este gobierno no ha definido. Y lo que está utilizando este tema es para simplemente ganar un test de popularidad. Sí. Y eso es irresponsable de este gobierno. Porque no se puede ganar la popularidad porque sabe que las encuestas reflejan que la mayoría de la población dominicana quiere que la población migrante sea deportada, pero es irresponsable porque lo está haciendo sobre una base populista y no sobre la definición de una política migratoria clara y definida que sea beneficiosa para la República Dominicana y que defienda los intereses de la República Dominicana. Y por eso abogamos en Opción Democrática, para establecer esa política migratoria sobre la base de nuestras necesidades y del cumplimiento de las leyes migratorias, defendiendo los intereses nacionales. Tenemos que ir a una última pausa y regresamos en un segundo. Bien, amigos, continuamos la conversación sobre distintas temáticas de interés nacional con el diputado y vicepresidente del Partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez. José Horacio, habría muchas cosas de las cuales hablar en este último segmento, pero el tiempo es implacable. Hay muchos temas que agobian a la población, como por ejemplo el tema de la delincuencia, que cada día está creciendo y que observamos casos horribles. ¿Qué está pasando y cómo enfrentar esa situación? Tenemos un tema que a ustedes como diputados les toca directamente, que es el tema del endeudamiento público. Es un tema recurrente en la política dominicana y la gente dice y dice, pero sigue igualito y creciendo. Y finalmente, si daría tiempo, hay algunas propuestas sobre que las organizaciones progresistas agoten un proceso de concertación para, como el caso de Chile, como fue el Frente Amplio en Chile, del cual fue miembro el partido del cual era parte el presidente Boric, como fue en Colombia con Pacto Histórico, y como ha sido ahora, en cierta medida, en Brasil, con Lula también. Evidentemente, aquí la capacidad de los partidos progresistas y de izquierda no está tan desarrollada como en estos países. Si vemos las últimas apreciaciones de encuestas de opinión, prácticamente hay si no una, ¿cómo se llama? Una lucha entre dos candidatos, tú podrías llevarla a 3. Se podría colar un cuarto ahí, un o una.
candidato progresista en estas elecciones venideras? Bueno, son muchos temas ahí Sí. que usted fue abordando, porque Sí. comenzó con el tema de la seguridad ciudadana. Sí. Y sobre eso quería comenzar para luego ir pasando a los demás. El tema de la seguridad ciudadana se ha salido de control al gobierno. Y es un tema que no es culpa solamente de este gobierno. ¿Cómo otros países han podido superar situaciones similares de aumento de la criminalidad, de la delincuencia, de la inseguridad? Los estudios revelan que está directamente asociado el nivel de violencia en una sociedad y de criminalidad al nivel de desigualdad social. Hay una relación directa. La exclusión social genera inseguridad, porque tú tienes personas dentro de esta sociedad, dentro de la población, que no se sienten parte del conjunto social, que se sienten excluidos. Y esa exclusión genera que te autoataque. O sea, esas personas excluidas se sienten, al final, como no son parte de este conglomerado, ni se están beneficiando de una sociedad que crece, cuya economía crece, bueno, pues entonces te ataca. ¿Y te ataca cómo? A través de la delincuencia, a través de la criminalidad, lo que genera, a su vez, inseguridad. Eso fue el celular que se me cayó. Entonces, nosotros tenemos, sí, ante una ola de criminalidad, lo de siempre. Se aumenta el patrullaje, se mandan los militares a las calles. Se prohíbe la bebida alcohólica. La bebida alcohólica, pero entonces estamos como en un estado de sitio en el que no se puede salir. Si tú vives en un determinado territorio, entonces se tienen que cerrar los negocios. Entonces nos estamos escondiendo de los delincuentes. Pero ¿cómo vamos a hacer que haya menos personas antisociales que están dispuestos a matar a otra persona por robarle la cartera, por coger el celular? O sea, es una sociedad que está rota, de jóvenes que debieron haber estado estudiando, preparándose, formando para luego acceder a una posibilidad de trabajo, pero una sociedad que no le permite acceso a estudios que le permitan una educación liberadora, que le permita tener acceso y en condiciones de tener un buen trabajo, un trabajo digno, bien remunerado, que sienta del cual va a poder vivir bien para sostener a su familia. Pero mientras tanto se arrostra cada vez que sale a la calle con una desigualdad donde ve que sí, que en la sociedad hay grandes riquezas, pero que él ha sido excluido porque no ha tenido acceso a servicios básicos de una buena educación, de salud, de bienestar social, de vivienda digna, de acceso al agua. Entonces eso va generando esta situación que estamos viviendo. Y la noticia es que es cierto lo que decía el ministro Paliza. Eso no se combate de la noche a la mañana. Eso toma tiempo. Eso requiere un mediano o largo plazo para solucionarse, pero requiere que desde hoy comencemos a adoptar medidas para combatir esa desigualdad. ¿Y qué estamos discutiendo actualmente en el Congreso Nacional? El presupuesto del 2023. Y hay una medida que yo siento que va acrecentando esa desigualdad, y es el hecho de que en el 2012 se modificó el Código Tributario y se estableció el mínimo, la escala salarial que paga impuestos sobre la renta, según los asalariados. Y se viene dando una práctica los últimos 6 años, porque ese código tributario establece que el gobierno debe hacer cada año, en base a los indicadores del Banco Central, una indexación por inflación, para que sean ajustados del monto exento y de los porcentajes luego escalonados que se van grabando de impuestos sobre la renta. Pero ya este es el 6º año consecutivo. Para el 2023 el gobierno está planteando que transitoriamente se deje sin efecto esa indexación por inflación. 6 años. Ya van 6 años. En estos 6 años, acumula? La inflación ya lleva un 26%. Quiere decir que las personas cada vez con un salario real menor comienzan a pagar impuestos sobre la renta. Ahora mismo, hasta los 34,000 pesos está exento un salario de 34,000 pesos del pago de impuestos sobre la renta. Si esa aplicación de indexación por inflación se aplicara, si aplicara la indexación por inflación, eso se llevara a cerca de 44,000 pesos o 46,000 pesos mensuales. Y así se va extendiendo y prorrogando. Pero actualmente, entonces, quien tiene congelado su salario en ese monto, digamos, en unos 40,000 pesos, debería tener su salario exento, porque 40,000 pesos es una canasta básica familiar, claro, que anda rodando los 40,000 pesos. No, pero ya comienza a pagar impuestos sobre la renta porque no se ha aplicado esa indexación por inflación. ¿Qué decíamos nosotros ayer en la comisión bicameral? Este es el tipo de medida que es tendente a aumentar la desigualdad, porque tú estás exprimiendo el salario de quienes menos ganan en la sociedad. Yo calculaba que una persona que tenga un salario de 50,000 pesos, que no es un salario de lujo en esta sociedad, porque si la canasta básica está en 40,000, al no aplicarse esa indexación por inflación, el gobierno le está exprimiendo a ese asalariado de 50,000 pesos 20,000 pesos en un año, que está comenzando a pagar más de impuesto que no pagaría si se aplicara la indexación por inflación.
Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Exprimiendo más a los asalariados mientras mantiene grandes exenciones fiscales a grandes empresas y grandes sectores de la economía que están percibiendo aumento en sus ganancias. Está proyectado a 300 y pico de mil para el próximo año. El gasto fiscal producto de las exenciones. Sí. Entonces, nosotros estamos Es viendo el regalo que le hace el Estado. a los grandes grupos económicos que están generando grandes riquezas mientras está exprimiendo más a los sectores asalariados. Eso acrecienta la desigualdad social. Y el cúmulo de eso, ahí lo estamos viendo en 6 años, pero veámoslo en 20 años. Ese cúmulo de acreciento de la desigualdad social es lo que nos viene generando este nivel de inseguridad. ¿Cómo vamos a combatir eso? ¿Aprobando políticas de esa naturaleza? No. Aquí nosotros tenemos que pensar en una reforma fiscal, sí, porque el Estado necesita financiación para garantizar salud, para garantizar vivienda, para garantizar acceso al agua, para garantizar una buena educación. Necesita captar ingresos y eso solamente lo puede captar a través de los impuestos. Eso yo no estoy negado a que apliquemos impuestos, pero eso tiene que ser sobre la base de una reforma fiscal integral, donde veamos dónde podemos captar más de los sectores que más se han ido beneficiando del crecimiento económico en los últimos años. Sobre todo, ahí tú estás tocando mi venita de economista, sobre todo que la desigualdad del ingreso que tú hablabas, recientemente se puso en circulación un estudio hecho por la CEPAL, el Laboratorio sobre Desigualdades Mundial, que dirige el economista francés Thomas Piketty, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y da un dato espeluznante: 0.58% de la población dominicana concentra el 30% del ingreso. Si eso tú lo llevas a la nueva división que hace, en vez de quintiles como era antes, eran grupos de venta, ahora son deciles de 10, que son más reflejan más la realidad. Sí. Si tú coges el 10% más alto, es decir, clase muy rica y clase media, digamos. Media alta. Y alta, concentra el 58% del ingreso nacional. Sin embargo, el 10% Entonces, más bajo, perdón, el 50%, la mitad de los ingresos más bajos, tiene el 12%. Entonces, ese 10% eso es lo que hay que ponerle el dedo en la llaga. Esos son los que tienen que aportar más al fisco. Y nosotros bajarle los ¿Entiendes? impuestos. Sacrificarse más, porque ahora, al final, quienes más tienen son los que pueden aportar más. ¿Para qué? Para que todas y todos vivamos mejor. Para que haya una sociedad más segura, donde todo el mundo tenga un estado de bienestar, que no exista la extrema pobreza. ¿Entiendes? Entonces, ahí está parte de la solución en el mediano y largo plazo para solucionar este tema de inseguridad que estamos padeciendo todas y todos en nuestro país. Sí, la gente dice, pero lo que llega a la reforma, ¿qué dejamos a los delincuentes que hagan? No, tiene que haber una policía profesional, entrenada, equipada. A veces ustedes los policías aquí parecen mamarrachos que andan en la calle. El Estado tiene que invertir en tener un cuerpo policial profesional, bien pago. Pues no pueden andar por ahí pidiendo para la cena. Diríamos, equilibrando algunos gastos que son innecesarios. Porque el Estado no puede financiarlo todo. Es decir, y hay que, como tú dices, reestructurar, reperfilar las fuentes de ingresos en el sentido de que incrementen, pero que sobre todo vengan de los sectores más ricos, que son los que menos pagan. Claro. Y entonces ahora la tendencia es exprimir más a los sectores asalariados que apenas les alcanza para llegar a final de mes. Entonces, esa es una de las críticas que estamos haciendo al presupuesto del Estado, porque eso debería esperar para una reforma fiscal y no sacarlo así como dejar sin efecto un artículo del Código Tributario. Ahora meten los financiamientos de reenganche, lo meten en el presupuesto. Sí, el tema de la deuda, que fue otro de los temas que usted mencionaba, al final se critica mucho al Congreso por el endeudamiento, pero quien formula presupuestos financiados en base a endeudamiento es el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de preparar el presupuesto y mandárselo al Congreso. Y lo manda así,
con un financiamiento basado sobre la base de deuda. Y actualmente ya nosotros estamos pagando prácticamente un cuarto de los ingresos en el pago de los intereses de la deuda, que es un dinero que se gastó en el pasado. Entonces, uno de cada 4 pesos que gasta el Estado Dominicano es para pagar los intereses de proyectos que se hicieron en el pasado. Entonces eso es insostenible. No, pero peor es que se está tomando prestado para pagar eso. No, es gravísimo el estado y de eso es como un esquema Ponzi, públicas. como mantequilla más o menos. Pero a lo grande. Y a eso hay que ponerle un freno. Y si el gobierno no tiene conciencia del peligro que eso representa para las finanzas públicas a futuro, el Congreso lo tiene que tener. Y por eso necesitamos un Congreso más independiente, un Congreso que haga equilibrio y contrapeso al Poder Ejecutivo. Y por eso desde Opción Democrática estamos trabajando en aumentar la matrícula de legisladores que tenemos para las elecciones del 2024. E invitamos a la ciudadanía a que nos den seguimiento, a que investiguen quiénes son los candidatos y candidatas de Opción Democrática, porque ahí están las posibilidades de tener mejores gobiernos. Yo digo, los mejores gobiernos que hemos tenido son los gobiernos que tienen un contrapeso, que no están a sus anchas con el control absoluto del Estado. Y por eso queremos llenar el Congreso Nacional de buenos representantes que vayan a trabajar, a estudiar, a leer, a debatir los proyectos y asegurarnos de que cada uno de los proyectos que pasa por ahí benefician al pueblo. Y no que simplemente porque esto lo mandó mi gobierno yo lo apruebo, que es como sucede actualmente en el Congreso que tenemos. Horacio, se nos ha terminado el tiempo. Algunas de las interrogantes que planteé están todavía por responder. Quizás en otra ocasión podíamos... ya yo había traído a Franiel, vino un par de veces, y ahora... Virginia también estuvo. Virginia, sí, Virginia estuvo aquí, sobre todo sobre educación política y eso. Sí. Y ahora estás tú. Pero yo creo que hay muchos temas que quedan pendientes, que quedan en la gatera para poder seguir. Y de lo último que usted mencionaba, la última pregunta que me hacía, ojalá, yo espero que de Opción Democrática surja alguna candidatura presidencial. Sí. Me gustaría verlo, así que Así animo es. a mis compañeras y compañeros de partido. Pues muchas gracias, amigo, y será en una próxima ocasión.